Esto pasó hace unos meses. Me mudé a un nuevo apartamento, un lugar que pensé que sería un refugio tras mi ruptura. Soy diseñadora gráfica freelance y, después de una relación de 3 años que terminó de forma inesperada, decidí empezar de nuevo en el centro de la ciudad. Mi nuevo hogar era minimalista, con paredes blancas que se sentían limpias. Pero las noches eran silenciosas, y a veces ese silencio me ahogaba. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto, escuché una risa suave proveniente del pasillo. Me detuve, sabía que estaba sola. Esa risa me recordó a Mariana, mi antigua amiga. La había envidiado, al menos antes. Siempre parecía tan feliz, y eso me molestaba. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos por el estrés, pero algo dentro de mí no podía sacudirse la sensación de que había algo más. Los días pasaron y las cosas se comenzaron a poner inquietantes. No solo oía ruidos en el pasillo, sino que a veces veía sombras. Las luces parpadeaban como si alguien las estuviera manipulando. Me pasó varias veces que, al mirar de reojo, vi algo moverse rápidamente por el corredor. Corría a cerrar las cortinas, diciéndome que era solo una ilusión, pero mi corazón latía más rápido. Me preguntaba qué estaba sucediendo. Entonces, empecé a recibir mensajes anónimos en mis redes sociales. Eran fotos de Mariana, siempre sonriente, su vida perfecta en cada imagen. No sabía si sentía miedo de ella o de mí misma. La confusión me dominaba. Tenía una sensación terrible de que Mariana había vuelto a la ciudad y que su presencia me estaba acechando, como si supiera lo que pensaba. La última vez que oí esa risa era alta y clara, resonando en las paredes. Me levanté de la silla, el cuerpo helado, y me acerqué cautelosamente a la puerta. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Solo el silencio. Sentí que algo no estaba bien. Me preguntaba si realmente estaba sola en este apartamento. Algo en mi interior me decía que había más, que Mariana no estaba tan lejos. Luego volví a escuchar su voz, esta vez más cerca. La risa era más intensa, más perturbadora. Alguien estaba ahí, justo detrás de la puerta. Me detuve, mis manos temblaban y murmuré: ¿Quién está ahí? Solo escuché el eco de mi propia voz. Entonces ella preguntó: ¿por qué estás con ella? Me di la vuelta, mi corazón se detuvo. No había nadie allí. Me sentía como un volcán a punto de estallar. La risa continuó resonando en mi mente. Era una mezcla de alegría y locura. No sabía qué estaba pasando. Sentí que Mariana se había convertido en algo más que una antigua amiga. Pasé las siguientes noches despiertas, mis pensamientos giraban en torno a ella. Miraba las fotos, recordando momentos que alguna vez creía había dejado atrás. Algo en mí quería entender, pero el miedo me paralizaba. Nunca debía haber envidiado a Mariana, su felicidad se había convertido en una sombra que ahora me perseguía. Capítulo 2. El susurro de la oscuridad. A la mañana siguiente decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Los mensajes de Mariana en mis redes sociales estaban convirtiéndose en un juego aterrador y no podía permitirme seguir jugando. Así que, armada de valor, decidí buscar a mi vecino del lado, un hombre anciano que parecía saber más de lo que dejaba ver. Toqué su puerta. La madera crujió y tras unos momentos se abrió lentamente. Era un hombre de mirada profunda y arrugas que hablaban de muchas historias. «Hola, ¿puedo ayudarla?», preguntó con voz cansada. Era un simple saludo, pero algo en su tono me hizo temblar. «Hola, soy su vecina. Me preguntaba si ha notado algo extraño en el edificio», titubeé, tratando de sonar casual. Su mirada se volvió seria de inmediato. «¿Extraño? Siempre ha habido rumores. ¿Por qué lo preguntas?». «Porque…», miré hacia el pasillo, sintiendo como si las sombras se acercaban nuevamente. He estado escuchando cosas, risas, y he recibido mensajes de una amiga que solía tener. Se llama Mariana. El anciano frunció el ceño, y su expresión se tornó sombría. Mariana.
Esa chica siempre fue un enigma. Ten cuidado con lo que deseas. La envidia tiene forma de sombra y puede volverse contra ti. Lo miré confundida. ¿Qué quiere decir con eso? Ella no es a quien crees que conoces, respondió y se despidió con un movimiento de mano, cerrando la puerta con un golpe. Me quedé paralizada, absorbiendo sus palabras. Me pregunté si Mariana, la versión que había conocido, era solo una fachada. Algo no estaba bien. No podía ignorar la advertencia, pero me sentía atrapada en un ciclo de curiosidad y miedo. Mientras regresaba a mi apartamento, noté que el aire parecía más denso. Cada vez que miraba al pasillo, el mismo frío escalofrío recurría a mi espalda. Las luces titilaban una vez más, y para mi horror, escuché esa risa nuevamente. Esta vez era más cercana. Mi corazón se aceleró, cada latido resonaba en mis oídos. Decidí enfrentar mis miedos. Tomé una respiración profunda y avancé hacia la puerta. Esta vez no iba a esperar a que me hablaran. Golpeé la puerta del apartamento 3B, el que sospechaba que era de Mariana. Nadie respondió. La risa cambió a un susurro apenas audible. No estás lista para lo que vendrá. ¿Estás ahí, Mariana?, grité, sintiendo cómo las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Todo esto tiene que parar. Sentí una mezcla de desesperación y desafío, pero no había respuesta. De repente, una explosión de imágenes atravesó mi mente. Recuerdos de ella sonriendo, riendo, mientras yo me sentía diminuta e insignificante a su lado. Todo lo que una vez había querido parecerse a ella. Pero eso ya no importaba, porque solo quería que el eco de su risa desapareciera. Retrocedí, me volví a mi apartamento y cerré la puerta con un golpe, desbordada por la ansiedad. Entonces vi un destello en mi pantalla. Era un mensaje nuevo, pero esta vez no era de una imagen sonriente. Era solo un texto. ¿Lista para el reencuentro? El aliento se me cortó. Tenía que enfrentar a Mariana. Algo me decía que ya no podía escapar. Capítulo 3. Un encuentro inexplicable con una mujer a la que nunca debí envidiar hace 3 años. La noche cayó sobre la ciudad como un manto oscuro y pesado. Estaba sentada en el borde de la cama, temblando mientras miraba la pantalla iluminada de mi teléfono. ¿Lista para el reencuentro? La frase giraba en mi mente, como un eco de advertencia que se repetía sin descanso. Mariana no era solo una amiga, era un fenómeno que había arrasado con todo lo que pensaba que era. El miedo y la curiosidad se entrelazaban dentro de mí. Sabía que debía bloquear el número, dejar que el silencio regresara. Pero, en lugar de eso, encontré mis dedos deslizándose en la pantalla, contestando. «¿Qué quieres?», escribí, sintiendo un escalofrío al hacerlo. La respuesta fue casi instantánea. «Te estoy esperando». No volvió a hablar, pero la perspectiva de un encuentro me paralizaba. Nuestras risas pasadas se mezclaban con la inquietud del presente. Una parte de mí quería correr, pero otra parte, la más oscura, anhelaba el reencuentro. Tomé una decisión. Si debía enfrentarla, mejor hacerlo de frente. Decidí que iría al apartamento de Mariana. Solo tenía que averiguar qué estaba detrás de esos mensajes. Me levanté, me vestí con velocidad y abrí la puerta de mi apartamento. El pasillo estaba desierto, y aunque los ecos del antiguo canto comenzaron a retumbar de nuevo, no me detuve. Al llegar a la puerta de 3B, mis manos temblaron ligeramente. Golpeé con firmeza. El sonido resonó en el silencio. Esperé, conteniendo la respiración. Cuando no hubo respuesta, me sentí extraña. Más que antes, todo a mi alrededor parecía cobrar vida.
Las luces titilaban y la risa de Mariana sonaba más fuerte y más cercana, como si estuviera justo detrás de mí. «Mariana», grité nuevamente, sintiendo mi voz quebrarse. Mi corazón latía desenfrenadamente. La desesperación y la ira se mezclaban mientras la risa se transformaba en un susurro, un murmullo que vibraba a través de las paredes. «Nunca te quise, pero siempre te observé». Furiosa, abrí la puerta del 3B sin dudar. El cerrojo se dio con facilidad y la puerta se abrió lentamente. La penumbra del interior chocó con la luz del pasillo, revelando un lugar desordenado. La policía nunca hubiera sido capaz de encontrar una huella en ese caos. Mariana no estaba allí. En cambio, encontré una mesa cubierta de fotografías, todas de mí, solo yo, en diferentes momentos de mi vida, sonriendo, nunca sonriendo, en situaciones que nunca recordaba haber compartido con ella. Mi estómago dio un vuelco. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré. De repente, un fuerte golpe resonó en la habitación detrás de mí. Los muebles parecieron moverse por sí mismos y el aire se volvió frío. «¿Quieres conocer la verdad?», surgió la voz de Mariana desde las sombras. Era más profunda, más oscura. «Acércate y descúbrelo». Me giré lentamente, sin saber si debía correr o quedarme. Pero algo en esa voz, algo amenazante, me mantuvo inmóvil. A medida que la oscuridad de la habitación se espesaba, entendí que el verdadero reencuentro era lo que realmente temía. «Ven», murmuró de nuevo. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado. Fue entonces cuando comprendí que la Mariana que conocía ya no existía. Sin poder contenerme, di un paso atrás. Pero el suelo bajo mis pies se desvaneció, como si la realidad estuviera a punto de romperse. Un destello de luz me cegó, y en ese instante supe que había cruzado un límite que nunca debía atravesar. Capítulo 4. La revelación de un pasado oscuro. La luz me envolvió, mi mente giraba y el aire se tornó denso como un velo sombrío. Creí que perdía el conocimiento, pero no podía permitirme desmayar. Tenía que saber qué estaba pasando. Al final del deslumbramiento, el sonido se desvaneció y la oscuridad se dispersó como humo. El frío que me rodeaba era intenso y me encontré de pie en un lugar que no reconocía. Era un pasillo estrecho, las paredes estaban cubiertas de imágenes, no de fotografías, sino de sombras distorsionadas que parecían respirar. Comprendí que ya no estaba en el apartamento de Mariana. Un eco de risas resuena en el aire, mezclándose con susurros. Kioscos de exhibición con pequeños altavoces a los lados repetían fragmentos de conversaciones que había tenido a lo largo de los años, diálogos que nunca hubiera querido recordar. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo el terror apoderarse de mí. Mi voz resonó, pero nadie respondió. A medida que avanzaba por el pasillo, las imágenes comenzaron a moverse, como si las sombras quisieran contarme algo. Era como si me estuvieran mostrando un pasado que había intentado bloquear. Recuerdos olvidados me inundaron, momentos de mi vida que creí que había dejado atrás. En el fondo del pasillo vi una figura. La silueta era familiar. Esperé, completamente inmóvil, mientras el miedo me recorría. A medida que la figura se acercaba, reconocí su rostro. No era Mariana, era la versión más joven de mí misma. Aterrada, miré la escena, yo misma sonriendo en momentos de felicidad pura. Pero la expresión en mi rostro pronto se convirtió en desdén. Esa mujer, sonriente y despreocupada, era tan ajena a la realidad de lo que yo había vivido. Mi corazón latía con fuerza cuando comprendí que mi historia estaba conectada con la suya.
¿Qué quieres de mí?, grité con rabia. No soy esa persona. La figura se detuvo y, en un susurro familiar, dijo: eras, pero ahora estás atrapada. En este lugar la envidia cobra vida y el pasado no se olvida. Si quieres salir, debes confrontarlo todo. El aire se volvió aún más frío y sentí una presión creciente en mi pecho. No puedo soportarlo, respondí, pero algo dentro de mí sabía que debía enfrentar a Mariana. La figura apuntó hacia una puerta al final del pasillo. Ahí es donde la encontrarás. Lo que te he mostrado no es más que un eco de lo que te espera. La desesperación me empujó a avanzar. Pero al acercarme a la puerta, un murmullo familiar me detuvo. Tienes que decidir. El pasado no se borra, pero tienes la opción de transformarlo. No te aferres a la envidia. Atrévete a ser libre. La voz de Mariana resonó en mí. Mi mente malinterpretaba sus palabras. No sabía si quería liberarme o encadenarme más. Pero no tenía tiempo para dudas. Abrí la puerta de un tirón. Un giro de acontecimientos me recibió. La habitación estaba llena de espejos, y cada uno reflejaba un aspecto de mí misma. Algunas versiones eran felices, otras infelices, casi sombrías. Pero en cada espejo, Mariana estaba presente. Desesperada, di un paso hacia uno de los espejos y lo toqué. En ese instante sentí una conexión. La imagen de Mariana sonrió de vuelta, como si me invitara a entrar en su mundo. ¿Alguien más ha sido observado como tú?, preguntó entre risas. No pude resistirlo. Una decisión claramente peligrosa, pero nadie había mencionado que encontrar la verdad fuera fácil. Entonces, antes de que pudiera pensar mejor la decisión, el espejo comenzó a vibrar. Sin previo aviso, el cristal se rompió y el mundo a mi alrededor se volvió negro. La risa de Mariana se desvaneció lentamente, convirtiéndose en un eco distante que prometía un nuevo encuentro. ¿A dónde me llevas?, grité al abismo. Pero no hubo respuesta, solo un silencio abrumador que me gritaba que mi camino apenas comenzaba. Capítulo 5. Un encuentro inexplicable con una mujer a la que nunca debí envidiar hace 3 años. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, me encontré en una habitación totalmente diferente. Era pequeña y desordenada, con cajas apiladas y papeles esparcidos por el suelo. El olor a humedad invadía el aire y la luz tenue procedente de una pequeña ventana apenas iluminaba el entorno. Mi primera reacción fue dejar escapar un suspiro de alivio. Al menos ya no estaba atrapada en aquel pasillo infernal. Pero antes de que pudiera relajarme, sentí una presencia a mis espaldas. El frío erizó mi piel y me volví lentamente. Allí estaba ella, una versión de Mariana de 3 años atrás. Vestía una blusa colorida y un par de jeans desgastados, y su pelo caía en ondas suaves sobre sus hombros. La vi sonreír, como si en lugar de sobresaltarme estuviera allí para darme la bienvenida. «Te estaba esperando», dijo con una voz alegre, como si todo esto fuera normal. No puede ser. ¿Cómo es posible?», balbucé, incapaz de creer lo que veía. Todo es posible aquí. Este es el lugar donde los recuerdos toman forma. Vine a mostrarte lo que has olvidado. Te prometo que no te haré daño. Mi cabeza daba vueltas. La última vez que vi a Mariana, la envidiaba por su felicidad y su despreocupación. Ahora estaba frente a la versión más pura de ella, justo en el momento en que todo parecía perfecto. «No tengo nada que ver contigo», respondí, la ira paseándose por mis venas. «¿Qué se supone que debo aprender de ti?». Mariana se quedó en silencio por un momento. Entonces, su expresión cambió de despreocupada a una de profunda tristeza. «No entiendo por qué te sientes así. ¿No ves que también estoy aquí atrapada? No en tu pasado, sino en el presente que elegiste rechazar».
Las palabras me hirieron como cuchillos. Ella tenía razón. Esa envidia me había convertido en la prisionera de mi propia vida. Pero no quería aceptarlo. No quiero seguir esto, solo quiero volver. «Y puedes hacerlo», dijo, extendiendo su mano hacia mí. «Pero primero debes enfrentar lo que ha estado oculto. Tus decisiones han traído consecuencias. Debes mirar hacia adentro y descubrir la raíz del dolor». Miré su mano, temiendo lo que pudiera suceder si la tomaba. Pero una parte de mí sabía que tenía que intentarlo. Si esto era una oportunidad para liberarme, debía ser valiente. «¿Y qué pasa si elijo hacerlo?» «No te preocupes», respondió, su voz suave. «No estás sola, te acompañaré hasta el final». Me aferré a su mano, y en el instante en que nuestros dedos se unieron, una onda de energía recorrió mi cuerpo. La habitación a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, y los papeles y la humedad desaparecieron. A nuestro alrededor, nuevas imágenes empezaron a formarse, como si un proyector estuviera mostrando todos mis recuerdos reprimidos. Vi cada decisión equivocada, cada momento de dolor y cada paso en falso que me había llevado a esta encrucijada. Mi respiración se volvió irregular al notar cómo mis decisiones se reflejaban en cada imagen. El dolor era insoportable. Aumenté la presión de su mano y Mariana asintió. Con cada recuerdo que surgía, cada fragmento de mi historia, sentí cómo la envidia se transformaba en una comprensión dolorosa pero necesaria. Era como si, al enfrentar mi pasado en la compañía de su versión más optimista, empezara a sanar. «¿Qué debo hacer?», pregunté finalmente, asustada por la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Mariana sonrió con toda la ternura que recordaba. «Permítete sentir. Debes enfrentarlo todo, sin prejuicios ni miedo. Solo así podrás liberarte». Con esa certeza dejé que las imágenes me arrastraran, y en ese momento supe que estaba lista para enfrentar lo que realmente significaba ser libre. Pero, ¿y si eso significaba perder la única conexión que me quedaba con mi pasado? La respuesta llegó como una tormenta, y ni siquiera estaba preparada para lo que vendría. Capítulo 6. Revelaciones dolorosas dentro del laberinto del recuerdo. Las imágenes comenzaron a cobrar vida por sí solas. Cada recuerdo salía a la luz como un eco distante, un susurro de tiempos olvidados. Podía ver fragmentos de mi vida entrelazados, y con ellos venían los sentimientos que creía haber enterrado. La tristeza, la soledad y sí, la envidia que había arrastrado conmigo sin darme cuenta. «¿Por qué dejé que esta rabia me dominara?», murmuré, mientras mi mente intentaba procesar lo que sucedía. Las escenas que se sucedían eran un torrente. Allí estaba mi infancia, llena de risas que se transformaban en lágrimas. Las peleas con mi madre y mis intentos fallidos de buscar su aprobación. La forma en que cada fracaso se sumó, dejando cicatrices profundas. Esto no es lo que esperaba», dije, sintiendo que mi corazón se estrujaba en mi pecho. «No quiero recordar esto». Mariana me miró con compasión. «No se trata de querer o no. Se trata de enfrentar lo que eres. Todos esos momentos son parte de ti. Tienes que reconciliarte con ellos». De repente, las imágenes se detuvieron en una escena importante. La última vez que traté de hablar con Mariana, antes de que nuestras vidas tomaran caminos separados. La sonrisa confiada en su rostro y mis propias palabras cargadas de envidia, fragmentos de una conversación que había elegido olvidar. «¿Por qué no puedes ser más como yo?», le había dicho en un momento de ira. «Todo te llega fácil». Esas palabras resonaron en mi mente como un eco hiriente. Mariana se quedó en silencio en la imagen, su rostro confundido y herido. «No sabía que te hacía daño», susurré, la culpa apretando mi pecho. «No sabía que te estaba empujando». Mariana se acercó un poco más. «Esa fue solo una parte de la historia.
Ahora debes mirar lo que seguiste construyendo después, lo que creaste al apartarte de mí. Las imágenes empezaron a girar de nuevo. Vi los momentos en que rehúse a buscar nuevas amistades o a expresar mis emociones. Y cada vez que elegía el silencio, la soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Fue un ciclo, uno que seguía repitiendo, alimentando el vacío en mi interior. Entonces se mostró otro recuerdo. Esta vez era el día en que decidí abandonar mis sueños, convencida de que no valdrían la pena. «Esto es lo que elegí», dije, mi voz cada vez más temblorosa. «Exactamente», respondió Mariana, con dulzura. «Así te mantuviste a distancia de todo, incluida yo. Pero ya no puedes seguir corriendo. Tienes que enfrentar tu verdad para sanarte». Sentí el dolor ahogarme, pero al mismo tiempo un rayo de esperanza empezaba a atravesar la oscuridad. Tal vez esto fue lo que necesitaba, el empujón para aceptar mi pasado y seguir adelante. Pero una parte de mí temía que si lo hacía, Mariana se desvanecería y perdería lo único que me conectaba con estos recuerdos. Entonces sentí una sombra detrás de mí. La atmósfera cambió, como si la habitación respiraba. Volteé y allí estaba una figura oscura, como un fantasma de lo que podría convertirse mi vida si no enfrentaba mis demonios. Era un reflejo de mis peores temores, de lo que había estado evadiendo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, asustada. La figura avanzó y escuché su respuesta resonar en mi mente. «Ven a buscarme, te estoy esperando». Mariana apretó mi mano con más fuerza. «Tienes que hacerlo. Enfrentar no solo el dolor, sino también tus miedos. Solo entonces serás libre». Su mirada firme me dio energía. Empecé a dar pasos hacia la figura, arrastrando todo el peso de mi historia conmigo. Era el momento de descubrir a dónde me podía llevar esta decisión. Pero la ansiedad en mi pecho crecía, y pregunté, «¿Y si no me gusta lo que veo?». «Entonces lo enfrentarás. No hay otra opción», respondió Mariana, y su respuesta resonó en el aire, mientras todo se oscurecía nuevamente a nuestro alrededor. La figura se acercaba, y con ella la verdad comenzaba a revelarse. Capítulo 7. Un encuentro inexplicable con una mujer a la que nunca debí envidiar hace 3 años. El aire se tornó denso. Mi respiración se volvió apresurada. Cada paso hacia la figura oscura estaba impregnado de un temor paralizante, pero también de una necesidad de liberación. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, como si el tiempo y el espacio se doblaran en mi mente. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz casi ahogada por la angustia. La figura se detuvo. Un instante parece detenerse. Cuando la sombra se disipó un poco, la vi. Era una versión de mí misma, con el cabello desordenado y una expresión cansada en su rostro. Sus ojos reflejaban un dolor que conocía bien. «Soy tú, pero también soy lo que elegiste ignorar». Me sentí mareada. «No puedo ser tú, no más. No quiero ser ese fragmento olvidado», respondí, temiendo que mi propia imagen me arrojara a una oscuridad aún mayor. «No hay lugar para huir», dijo la figura, y su voz resonaba con una tristeza profunda. «Te escondiste, pero tus miedos se han hecho más grandes mientras tú permanecías en silencio. Mi dolor es tu dolor». «¿Qué quieres de mí?», repetí, queriendo escapar, pero a su vez sintiendo que tenía que quedarme. Quería entender. «Quiero que veas las consecuencias de tus decisiones», respondió ella, señalando el espacio detrás de nosotros. De repente, todo comenzó a cambiar. Las paredes del laberinto comenzaron a oscilar, y en lugar de recuerdos estáticos, se transformaron en escenas en movimiento. Vi momentos que había evitado. La mirada de decepción en el rostro de mi madre cuando le conté que dejaría la universidad. Las amistades que se desvanecieron cuando elegí la soledad. Podía escuchar risas lejanas y susurros de personas que una vez fueron parte de mi vida, desapareciendo lentamente. Mariana se acercó a mí, su presencia aliviando un poco la presión. Dijo con un tono de complicidad:
Verlo es lo más difícil, pero lo que hagas después definirá quién eres. El giro de los recuerdos se aceleró, y vi a una mujer con una enorme sonrisa, dándole la oportunidad a todo lo que yo había rechazado. La envidia te alejó de quien realmente eres, dijo la figura. Esa mujer, murmuré al reconocerla. Esa mujer es una parte de ti. Ella siguió adelante, porque enfrentó su miedo, mientras tú te quedaste atrás. La figura sonrió, pero la tristeza en su mirada no desapareció. ¿Ves? Ella no es la causa de tu dolor. Tú misma has construido este laberinto. ¿Es cierto? ¿Era yo la arquitecta de mi propio sufrimiento? La ansiedad me inundó, pero también una chispa de comprensión. ¿Cómo puedo revertir esto? Pregunté, sintiendo que el peso de mis decisiones me estaba llevando a una verdad incómoda. La figura se acercó. No puedes revertirlo, pero puedes aceptar lo que hiciste y tomar decisiones diferentes. Solo así podrás liberarte. Todo pareció desvanecerse y de repente estaba de regreso junto a Mariana. Miré hacia la oscura figura que ahora se desvanecía lentamente. ¿Así que este es el camino? ¿Aceptar mi pasado? Mariana asintió. Sí, pero debes hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Los ecos de mis recuerdos resonaban en mi mente. Había algo más que necesitaba entender. De repente, la angustia tomó forma de una pregunta apremiante. ¿Qué me perderé si sigo adelante? No recibí respuesta. La oscuridad a mi alrededor se espesa nuevamente. Un nuevo giro se acercaba, pero esta vez un miedo distinto se asomaba. Quería saber, pero también temía lo que el laberinto podría revelar. ¿Era capaz de enfrentar la verdad de mi vida y de mis decisiones pasadas? O, tal vez, había algo más en juego que simplemente seguir adelante. Capítulo 8. La puerta a lo desconocido. Sentí un tirón en el estómago. El aire alrededor se volvió aún más denso, mientras el laberinto cerraba sus paredes a mi alrededor. Mariana, siempre a mi lado, parecía tan real como un susurro en la oscuridad. No quería perderme esta oportunidad de comprender. Debo ver más, dije sin pensar, impulsada por una mezcla de coraje y desesperación. Era como si un impulso interno me guiara. «Estamos aquí para descubrir la verdad», respondió Mariana, sus ojos brillando con determinación. «Pero prepararte para lo que viene es crucial». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, un vibrante destello iluminó un pasaje delante de nosotros. Era un portal, una puerta que parecía palpitar en la oscuridad. No me quedó más remedio que avanzar. Cada paso resonaba con la incertidumbre y la curiosidad que se acumulaban en mi interior. Cuando atravesé la puerta, me encontré en un paisaje completamente diferente. Era un lugar que no conocía, pero que, de algún modo, parecía familiar. Un espacio abierto, bañado en luz, donde el cielo se tornaba de un azul profundo. Sin embargo, en el fondo había una sensación de inquietud, como si algo aguardara. «Esto es una representación de tus sueños no cumplidos», te explicó Mariana, señalando a los árboles que danzaban suavemente. Observé las figuras que se movían. Había una mujer que me miraba de reojo, con una sonrisa cálida y ojos llenos de vida. Sentí que la conocía, que era parte de mí. Pero también veía a otras personas, sombras de relaciones que había dejado atrás. «Si te niegas a enfrentarlos, quedarán así por siempre», dijo Mariana. «Tu vida no está escrita. Cada elección puede transformarse». «Pero, ¿y si fracaso otra vez?», pregunté, el miedo brotando como un frío repentino. Fracasar es parte del viaje. La única opción real es no intentar. «La verdad está en cada elección que decidas hacer. Acepta tus errores. Eso es liberador».
Mientras hablaba, la mujer que había vislumbrado se acercó a mí. Era la misma que había visto antes, la que me recordaba lo que había perdido. Su mirada irradiaba aceptación, y eso generó en mí un impulso desesperado por acercarme. ¿Eres realmente feliz?, le pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. Feliz no es suficiente. Mis elecciones me han llevado a donde estoy hoy, y he aprendido a vivir con ellas, contestó. Tú también puedes hacerlo. Miré a Mariana de reojo. Quería su apoyo, su guía. En su expresión vi lo que me había faltado tanto tiempo: esperanza. ¿Y si lo pierdo todo de nuevo por intentar?, musité casi en un susurro. ¿Y si ganas todo por hacerlo?, respondió Mariana, invitándome a abrir la puerta de mi futuro. Miré de nuevo hacia la mujer y le sonreí. Algo dentro de mí cambió. Quizás la aceptación y el cambio no significaban perderse en el sufrimiento. Tal vez era el momento de abrirme y dejar que el miedo se convirtiera en inspiración. Sin embargo, la sensación de angustia regresó como una sombra, recordándome que cada decisión conllevaba su propio riesgo. La inquietud palpitaba en mi pecho mientras me daba cuenta de que, sin importar lo que eligiese, había un pasaje hacia un nuevo comienzo. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando, o simplemente una trampa más en el laberinto? No sabía si estaba lista para el siguiente paso, y esa incertidumbre me empujó hacia adelante, hacia lo desconocido. Capítulo 9. Un encuentro inexplicable con una mujer a la que nunca debí envidiar hace 3 años. Cuando finalmente tomé la decisión de avanzar, sentí como cada latido de mi corazón resonaba con nueva energía. La mujer estaba más cerca ahora, y su presencia era tan intensa que podía casi escuchar sus pensamientos. Sin embargo, había algo más. Una figura emergía del fondo, oscura y nebulosa, como un eco del pasado. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de quién era. ¡Claudia!, exclamé, un nombre que había estado guardando en un rincón oscuro de mi mente. Ella era una de las últimas personas con las que había compartido mis sueños, pero también era la causa de muchas de mis inseguridades. Su éxito brillaba en comparación con mis fracasos, y la envidia que había sentido me había consumido. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Claudia me veía con la misma mirada de desprecio que recordaba, pero había algo nuevo. En sus ojos había una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Por qué has venido a este lugar, Ana?, preguntó con un tono casi melancólico. Las palabras flotaban entre nosotras, cargadas de un significado que iba más allá de lo superficial. No sé, quiero entenderlo todo, respondí, sintiendo que mis palabras eran una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Mis dudas surgieron de nuevo, un torbellino de emociones que amenazaban con arrastrarme. Pero tú estás aquí, ¿por qué? ¿Por qué no seguiste adelante como yo? Claudia tomó un respiro profundo antes de hablar. A veces uno se aferra a lo que no es. He luchado con mis propios miedos, con la voz de la duda que nunca se apaga. El éxito no siempre viene con la felicidad. Lo que veías en mí era solo una ilusión. La verdad de sus palabras resonó en mí. Había pasado tanto tiempo comparando mi vida con la suya, buscando una validación en lo que creía que eran metas alcanzables. Pero aquí, en este lugar surrealista, la verdad era diferente. Lo que había visto como luz en su vida también podía ocultar sombras inimaginables. Mariana se acercó, apoyando suavemente una mano en mi hombro. Este lugar te está mostrando lo que necesitas ver. No es solo sobre el éxito o el fracaso, Ana. Es sobre aceptar la realidad de cada uno. Lo entiendo, pero ¿qué debo hacer ahora? Mi voz temblaba con una mezcla de miedo y esperanza. Enfrentar lo que has evitado, soltar ese peso. La envidia no te ayudará. Debes encontrar lo que realmente quieres, dijo Claudia, su mirada intensificándose. Deja que tus sueños te guíen, no tus comparaciones. Una chispa de comprensión se encendió dentro de mí.
No podía seguir comparándome con los demás, ni con Claudia, ni con nadie más. Debía encontrar mi propio camino, una senda que me condujera a la aceptación y a la verdadera felicidad. Mientras me concentraba en mis pensamientos, el paisaje comenzó a distorsionarse a nuestro alrededor. Los árboles y la luz se tornaron borrosos, como si estuvieran invitando a un cambio inminente. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo la tensión aumentar. «Es hora de que decidas qué harás con esto», respondió Mariana. «Pero no temas, este es solo el principio». Entonces, Claudia extendió su mano hacia mí. «Elige, Ana. ¿Te quedas aferrada al pasado o te lanzas hacia el futuro? Recuerda, has venido hasta aquí para ser libre». El mundo a mi alrededor se desvanecía mientras luchaba con mi decisión. Cada opción pesaba en mi mente, y no sabía si estaba lista. Pero el deseo de liberarme del pasado crecía en mí, una llama que ardía con fuerza. Fue entonces cuando comprendí que el futuro estaba en mis manos. El siguiente paso no solo definía a dónde iría, sino quién querría ser. Con un profundo suspiro, levanté la mirada y por primera vez sentí que comenzaba a liberar lo que ya no me servía. Capítulo final. El eco de la decisión. La luz y la oscuridad comenzaron a entrelazarse en un eterno choque, formando un paisaje cambiante que mi corazón podía sentir. El impulso de Claudia y Mariana junto a mí se volvió tangible, una mezcla de fuerza y fragilidad. Había llegado la hora de decidir. «Ten fe en ti misma», dijo Mariana, mientras el entorno parecía vibrar a su alrededor. Sentía que cada palabra era como un empujón, empujando los límites de mi zona de confort. Las imágenes de mi vida se deslizaban ante mí, cada una envuelta en sombras, pero iluminadas con la chispa de mis sueños olvidados. ¿Y si fracaso de nuevo? Era el susurro que intentaba asustarme. Pero esta vez, las palabras no me paralizaban. En su lugar, una certeza comenzaba a enraizarse en mi corazón. Si fracasas, aprenderás. No hay tal cosa como una derrota, solo oportunidades para crecer, susurró Claudia, mostrándome una sonrisa llena de entendimiento. Respiré hondo, sintiendo el eco del cambio. Con un paso firme, decidí avanzar. La luz del portal se intensificó, llenando el espacio con un brillo que pareció sacudir los cimientos del laberinto. A cada paso que daba, sentía cómo las sombras de mi envidia y miedo comenzaban a desvanecerse. Era un viaje difícil, pero también hermoso. Estaba dejando atrás todo lo que una vez me retuvo. Las figuras de Mariana y Claudia se desvanecieron a medida que me acercaba a la luz. Pero su esencia seguía presente, guiándome con sus voces que susurraban palabras de aliento. Y justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral del portal, una risa familiar resonó a mi alrededor. Una risa que solía ser solo una sombra, la de Mariana. «¿Quién eres sin mí?», resonaba en mi mente, entrelazada con los recuerdos. Pero esta vez ya no me sentía amenazada. Dentro de mí sabía que había aprendido a mirar mi dolor de frente, a aceptarlo como parte de mí. Con una decisión firme, crucé el umbral. El mundo me abrazó con una luz cálida y vibrante que iluminó cada rincón oscuro de mi ser. Todo a mi alrededor se desvaneció en un torbellino de colores y sonidos. La risa de Mariana se convirtió en un eco distante, un recordatorio de un camino que había tenido que tomar, pero del cual ahora era libre. Me encontré en mi apartamento, con el aire fresco de la mañana colando por la ventana. Las paredes blancas seguían ahí, pero ya no estaban vacías. Pinturas y dibujos comenzaron a llenar el espacio, reflejando mis experiencias, mis luchas y mi liberación. Mientras miraba la luz del sol entrar, sentí una mezcla de tristeza y alegría. Nunca podría olvidar los momentos oscuros, ni dejar de preguntarme qué había sido de Mariana, si realmente existió o si era solo una manifestación de mis propios demonios. Pero sobre todo, supuse que esas incógnitas tendrían que quedarse sin respuesta. Todavía pienso en eso a veces. A veces me despierto en medio de la noche, con ecos de risa resonando en mi mente.
Otras noches dudo de si realmente enfrenté mis demonios o si, en algún lugar, están esperándome para el próximo encuentro. La envidia ya no es la sombra que me observa, sino una lección grabada a fuego que me recuerda el valor de ser auténtica. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo que aunque el camino era incierto, estaba lista para la vida.